Hola chicos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este podcast. Vamos a hacer un podcast de mesa redonda con unos invitados muy especiales. Tenemos el día de hoy a dos enfermeros ecuatorianos que viven hace más o menos un año, me corrigen, aquí en Alemania y nos van a contar su experiencia de forma muy constructiva de cómo ha sido todo este proceso este año aquí en Alemania. Tenemos a Fiorella y Adrián. Y bueno, quisiera primero que me contaran un poquito de ustedes. Empecemos con las damas. Hola, soy Pirela, vengo de Ecuador, estoy casada con alguien, tengo una niña y me encuentro en Alemania. Hola, yo soy Adrián, soy ecuatoriano, estoy casado con Fiorella y tenemos una niña. Vinimos hace un año aquí en Alemania. Ok, bueno, bienvenidos al podcast. Me interesaría saber, porque uno de ustedes tiene pasaporte italiano, Fiorella. Sí, yo tengo pasaporte italiano, eso pasó cuando estaba en la universidad. Nosotros nos sacamos, bueno, pasó mucho antes porque mi abuelita decía que nosotros éramos italianos y hay mucho drama ahí. Y entonces mi papá le hizo caso y mi mamá también. Y se acercaron a la embajada italiana a averiguar sobre esos trámites. Pudieron sacar mis hermanos, pero yo no, por error de la persona que estaba ahí haciendo el papeleo. Después, cuando yo estaba en la universidad, accedí a sacar el pasaporte junto a mi mamá porque todavía era menor de edad. Y ella me ayudó a sacar el pasaporte. Y nada, y nosotros lo sacamos por algo que se llama la Juris Sanguínea en italiano, algo así, algo sobre la sangre. Ok, y los dos son enfermeros. Sí, los dos somos enfermeros. ¿Ejercían en su país de origen? Sí, nosotros trabajamos en... Nosotros nos graduamos, hicimos el internado en Ecuador y hicimos la rural. Cuando hicimos la rural, estábamos en época de pandemia, en la cual ayudamos todo el tiempo de pandemia, pero después de eso ya no hubo trabajo, comenzaron a votar al personal y nos quedamos sin trabajo. ¿Y ahí fue donde decidieron venirse para Alemania o tenían otro país pensado? Mi hermana ya vivía acá en Alemania. Ella nos orientó un poco hacia acá Alemania. Nos dijo que podíamos homologar el título, que obviamente teníamos que aprender el idioma. Y nada, nosotros comenzamos a averiguar, porque mi esposa, como tiene la nacionalidad italiana, por el bisabuelo, entonces fueron dándole el pasaporte italiano. Y lo primero que hicimos es sacarle el pasaporte a nuestra hija. Ah, qué bueno. Entonces, ella sacamos el pasaporte de nuestra hija y tenían los dos el pasaporte italiano. Lo segundo que hicimos fue empadronarnos, sería en la embajada italiana, nuestra acta de matrimonio. Nuestra acta de matrimonio, para que nuestra acta de matrimonio no solo esté en ecuatoriano, sino también en la embajada italiana, como que yo estoy casado con un italiano. A raíz de ese papel nos sirvió para sacar una visa de turismo o la visa Schengen. Schengen. Ya. Entonces ahí fue cuando nos decidimos, dijimos, vamos a ver cómo funciona aquí el país de Alemania. ¿Y cuando llegaron, qué pasó? Uy, no. Llegamos No. separados, yo vine primero y Sí. luego vino ella. Llegamos separados, literal. No teníamos dinero. Fiorella, antes de venirse a Alemania, estuvo por un paseo, se dio por Estados Unidos, porque también los que tienen nacionalidad europea pueden irse a Estados Unidos Sí. por turismo, más no a quedarse. Entonces trabajó unos meses allá y justo en esos meses que ella trabajó allá me salió un trabajo en la universidad dando clases. Yo daba clases en Ecuador en una universidad, la Católica de Cuenca, y daba clases de prácticas. Y tenía un contrato y mi esposa estaba trabajando en Estados Unidos. Rendimos un poco de dinero y compramos un vuelo. Ya trabajaba en esos días antes de venirnos a Alemania, estaba trabajando en la universidad. Pero ya teníamos comprado el vuelo y todo y no pudimos cancelar el viaje. Mi esposa vino primero, ella llegó el 17 de septiembre del 2021 aquí a Alemania. Entonces fue duro porque ella tuvo un mes antes de que yo viniera, no conseguía departamento, no conseguía, consiguió trabajo, pero empadronada, lograron empadronarla y consiguió trabajo, pero no teníamos un departamento. Cuando yo llegué tampoco teníamos departamento. Entonces fue un golpe duro porque
pensaba que iba a ser sencilla la cosa del departamento. Eso fue lo que más nos complicó un poco el trámite de estar aquí en Alemania. Y en los temas de papelería para homologar el título como enfermero, porque sabemos que Alemania necesita mucho personal de enfermería. En este caso, ustedes, ¿cómo les fue en este proceso? ¿O por dónde van en el paso de la homologación del título como enfermeros como tal? Porque en algún punto me imagino que quieren trabajar como enfermeros. Sí, esa es nuestra meta, trabajar como enfermeros. Sí, esa es nuestra meta. Por ese objetivo vinimos nosotros aquí a Alemania para trabajar como enfermeros, porque nos costó mucho sacrificio el estudio, muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación. Entonces nuestro objetivo es homologar nuestro título. Estamos con Joana haciendo los trámites y los papeles. Estamos recién iniciando. Nosotros ya teníamos todos los papeles. Cuando nosotros vinimos acá a Alemania, como vinimos desinformados, trajimos todos los papeles que pudimos: horas, récord académico, acta, título, diploma y todo trajimos. Sin embargo, cuando fuimos a apostillar aquí en Alemania, Ajá. oh sorpresa, no había firmas del CENESID, de las autoridades competentes de Ecuador. Y dice, con esos sellos no te puedo firmar. O sea, te dio solo el papel de la universidad y tú viniste acá a apostillarlo. Eso no se puede. Entonces tuvimos que retroceder otra vez a sacar de nuevo los papeles, firmarlos primero en la universidad y de ahí de la universidad mandarlo al Instituto de Educación Superior, que se llama ahí en Ecuador, se llama CENESID. Bueno, pero ya estamos en ese proceso para que se los hagan firmar y ya... No, ya están hasta el día de hoy, ya están apostillados. Al día de hoy ya están apostillados. Tendrían que enviarnos de nuevo los papeles para traducirlos y hacer su copia certificada. O ¿no? sea que ya el paso siguiente sería traducir y luego entregar aquí al Estado, Sí. porque quieren homologar en este Estado. Ya, en este estado. En este Estado Sí. y están estudiando alemán. Sí, estamos estudiando alemán. Estamos iniciando en la mitad, a final, ¿cómo vamos? Yo me encuentro en el A1.2 Ujú. y bueno, vamos por ahí. Vamos por ahí, pero bueno, vamos encaminados. Mi recomendación es, yo creo que cuando hablamos la primera vez que nos encontramos en la iglesia, Sí. me comentaron que tenían documentación. Yo te dije, Adrián, mándamela. Yo la revisé, yo no, hay que hacer esto y organizar un poco la papelería. Yo sé que no ha sido fácil en el caso de ustedes porque en Ecuador se han presentado como muchas cosas, especialmente con la universidad. Me comentaste la vez pasada que había habido un caso de... Ecuador está pasando por un momento, no sé si saben los otros países o las personas que nos escuchan, está pasando por un momento muy grave porque hay mucho sicariato, mucha violencia en Ecuador, y nos complica demasiado los trámites porque, por ejemplo, cuando fuimos a sacar los papeles de la universidad, Ujú. habían asesinado a una chica en nuestra universidad donde nosotros estudiamos y nosotros no pudimos ingresar, mis familiares que estaban haciendo los trámites no podían ingresar a la universidad sin un carnet, sin algo que nos los identifique. Entonces, nosotros éramos los que estudiamos y mis familiares no, entonces ¿cómo podían ellos ingresar a la universidad? No podían y nos tardamos creo que 3 o 4 meses hasta que se normalice y identifiquen o vayan viendo persona por persona que no vaya a cometer algún acto de nuevo ahí o vaya a ocurrir algo de nuevo ahí. Bueno, lamentablemente son cosas que pasan en Latinoamérica y que hay que saberlas afrontar, ¿no? Bueno, lástima por eso, pero también ese tiempo les sirve a ustedes para seguir estudiando el alemán. Aquí actualmente están pidiendo mínimo B1 para entrar e iniciar todo el proceso de tramitología. La idea es que puedan certificar todas las horas y que tengan un reconocimiento directo, o sea, que sea Anerkennung como tal, que trabajen como personal homologado mínimo con un B1. Pero ahorita la ley de este estado te está pidiendo un B2 para homologar, pero cada caso es distinto y ustedes tienen acá un año. Y les hago una pregunta, ¿creen ustedes que es mejor aprender el idioma aquí en Alemania o hubiera sido mejor en el país de origen iniciar algún curso? ¿Cómo lo ven ustedes? Si ustedes pudieran hacer el proceso de nuevo, hubieran empezado a estudiar alemán en el país de origen y enviar la papelería para acá antes, o sea, si hubieran sabido eso que se podía hacer,
como para llegar en tu caso, Adrián, con una visa de trabajo y ya tú directamente puedas estudiar por lo del a trabajar por el pasaporte italiano que tienes. ¿Lo hubieran hecho diferente o no lo hubieran cambiado nada al proceso? Como digo, Pío primero. Es diferente la cosa para mí, porque yo al estudiar allá se me complicaría algo porque no tendría con quién practicarlo, ¿no? Aquí te obligas tú mismo a hablar el alemán, porque no hay más, no te vas a encontrar a alguien por la calle que te hable español, es difícil. Bueno, para mí hubiese, como lo estoy haciendo, estudiar aquí el alemán. Ok, ¿y tú, Adrián? Hay dos formas, ¿no? La forma que dice Fiorella es cierta, ¿no? En Ecuador hay un déficit de lo que es idiomas. Ecuador sufre mucho en idiomas, no sé lo que yo conozca, no sé si en otras partes, en otras provincias de Ecuador sí sea mejor, pero nosotros el inglés que nos enseñaban era un inglés muy básico, un inglés que no nos enseñaban a conversar, a dialogar. Entonces yo pienso que si estudiáramos alemán en Ecuador también hubiera sido lo mismo, al menos que te metas a un curso muy caro, pero también tiene sus ventajas aprender algo básico de alemán. Claro. Ahí en Ecuador, porque imagínate, llevamos un año aquí y no hemos conseguido homologar nuestro título. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos a empezar desde cero desde aquí. Nosotros no sabíamos el idioma. Tratar de hacer todos esos trámites en alemán es muy sin difícil. Saber alemán es muy difícil también. Por no decir que imposible. Ajá. Entonces hay sus pros y sus contras de lado y lado, no digo. Pero si hubiera, yo como te digo, en mi caso, yo si hubiera esperado un poquito más aprender, aunque sea un A2 de alemán. Con un A2 yo sí me hubiera venido y me hubiera aventado a practicar todo lo que he almacenado y lo que he estudiado, lo hubiera vuelto a hacer. Pero como digo, Dios también tiene nuestro camino preparado y, así es. Y Él dijo, así váyanse y así hagan las cosas y yo le estaré cuidando. Entonces aquí está y uno también aprende de esas cosas. Y como dice mi esposa, nos aventamos a hablar un poco de alemán, un poco no sabemos mucho, pero lo que hemos aprendido ha sido en la calle, porque recién ahora que yo saqué la residencia, porque mi esposa tiene nacionalidad, pasaporte, yo saqué recién la residencia, entonces no podía estudiar porque las escuelas te piden a veces la residencia, y entonces es un trámite muy complicado. Todo aquí. Lo burocrático aquí en Alemania. Todos los papeles. Y esperar hasta que me den la residencia, que fue un año, y muchas personas pasan lo mismo, pasan mucho más tiempo. Así es. Y estudiar, y mientras tanto, ¿qué haces? Una persona que viene sin documentos, sin nada, ¿qué hace? No puede trabajar porque no tiene residencia. No puede estudiar porque no tiene residencia. No puede conseguir un departamento porque no tiene residencia. No puede conseguir... O sea, hay que pensar un poquito las cosas y tomar un rumbo, ¿no? Tomar una decisión cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, a nosotros nos pasó un caso muy similar porque cuando mi esposo llegó, yo tenía la residencia, pero mi esposo no la tenía. Ya. Y con Juan Carlos fue frustrante porque todos los que son de integración curso y todas las ayudas como tal, te la dan solo si tienes la tarjetica azul, el Aufenthaltstitel. Si no lo tienes, no te la dan. O sea, parece que no existieras, no te prestan atención, no te dan ayuda, no te dan nada. Yeah. Y nosotros optamos por pagar el curso de nuestro bolsillo, el curso de alemán, y eso es Me imagino que es muy costoso. Más de 4.000 euros, entre el A1 hasta el B2. Yeah. Entonces, es bastante costoso y es un sacrificio muy grande, porque las respuestas aquí para ti fue hasta hace poco que tú tuviste como tal una respuesta positiva que podías iniciar ya a estudiar el alemán. Exactamente, yo vine con mi hija, mi esposa vino el 17 de septiembre del 2021 y nosotros vinimos el 28 de octubre del 2021. Y yo hasta el noviembre del 2022 recién obtuve mi residencia. Es largo y es más o menos entonces los tiempos. Nosotros no podíamos estudiar, nosotros nos centramos mi esposa se sentó en trabajar porque yo no podía hacer nada, como les digo, yo estaba con los brazos cruzados porque yo no podía trabajar por la residencia, entonces mi esposa no podía tampoco estudiar porque estaba trabajando y le impedía el trabajo estudiar. Entonces lo que nosotros aprendimos fue en la calle, yendo a comprar la comida, yendo a hacer un papel por ahí. Fiorella se ríe, pero me imagino porque te acuerdas de todos los story times. Sí, Fiorella se ríe porque sabe lo que hemos pasado, uy, no. Sí, eso no ha sido fácil, pero ustedes han tomado un rumbo
completamente diferente al que normalmente la gente toma, que es estudiar alemán, meter los papeles primero, Ya. sino que ustedes se aventuraron de una vez y vinieron. Exactamente, entonces no fue... Nosotros más por la desesperación que no teníamos trabajo en Ecuador, bueno, cuando yo dije, yo estaba trabajando de la universidad, pero ya teníamos que comprar un vuelo Claro. y cancelar el vuelo y que luego en el trabajo me voten y vuelta a perder la visa y estaba contra la espalda y la pared. La estabilidad laboral, ¿no? Ya, entonces nosotros vinimos, dijimos, no va a ser tan difícil, pero sí, yo a las personas que están escuchando, la verdad que sí es difícil el tema de empadronarse para hacer papeles desde aquí. Sin alemán. Sin alemán, sin alemán y sin papeles, sin una visa de trabajo, sin una residencia, es muy difícil desde aquí. Preferible para las personas que no tienen visa o residencia, que lo hagan desde allá, porque ahí pueden homologar su título, desde ahí aprender el alemán y venir con una visa ya para poder trabajar en lo que vinieron, ¿no? Con una visa de trabajo, que es Exactamente. la ideal. Ya.